Gracias, buenas noches. Y bueno, el día de hoy estamos reunidos para hablar sobre el duelo y cómo manejar la pérdida de un ser querido. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Leonor. Y si gustas presentarte, Leonor. Buenas noches, mucho gusto. Bienvenidos a este programa. Mi trabajo ha sido en gran parte trabajo apoyando a madres con cáncer que están por morir y sus hijos. Especialmente me dedico a trabajar el duelo con niños. Soy psicóloga y vivo en la ciudad de León, Guanajuato. Muchas gracias, Leonor, y bienvenida. Es un honor tenerte. Y tenemos a una paciente, ella es Angélica, que nos acompaña para compartir un poco su experiencia de antes y después. Y bueno, ella ya ha llevado trabajo psicológico, se le pidió su permiso y bueno, ella nos acompaña aquí para compartir un poco sobre este tema. Y vamos a iniciar. Y yo quería iniciar este conversatorio, esta plática, con la siguiente frase que dice: la muerte de los que amamos casi siempre nos parece prematura. La hora pasa, la pena se olvida y la obra queda. Y bueno, vamos a iniciar con explicarles un poco cuál es o qué quiere decir duelo. El duelo es un mecanismo natural del ser humano. Estamos condicionados y nacemos con esta capacidad de poder hacer duelo de las cosas que perdemos. Siempre estamos en constantes pérdidas durante toda nuestra vida. Por ejemplo, ahorita en la situación en la que estamos, en la pandemia, pues hemos experimentado muchos duelos. Por ejemplo, simplemente el duelo de no poder ir a ver a mi familia, ahí ya estamos generando un duelo. O el no poder saludar a mi amigo, estoy perdiendo ese contacto con ella y también estoy generando un duelo. Entonces, hay duelo en la pérdida de todo lo que, hasta de lo más mínimo. Aquí la diferencia es que es tan natural que por eso el ser humano lo puede superar por sí solo. Es un evento natural, tan natural la pérdida que está en nuestras vidas y que lo podemos procesar. Pero la vida es una cadena de pérdidas constantes. Aquí, cuando el duelo pasa a ser difícil, cuando perdemos a un ser querido, a una persona que amamos mucho o que es muy significativa en nuestras vidas, entonces el duelo va a ser mucho más profundo, mucho más penoso y mucho más difícil de procesar. Ahí es donde nos sentimos solos, desamparados y destrozados y desmoronados por dentro. El duelo duele y duele todo, duele la mente, duele la psique, duele la familia, duele la sociedad, nos duele el dolor del otro. En general todo duele. Y vamos a pasar con Leonor para que nos explique qué significado tiene todo este proceso en los niños. Bueno, pues el duelo en los niños es una parte muy descuidada en el momento de la muerte de su familiar, en este caso las madres que me han concedido el favor de acompañar a sus hijos. Ellas expresan que el niño vive los cambios tanto del tratamiento de su mamá o de las operaciones de su mamá y la muerte de su mamá en una forma muy solitaria. Claro, sí, está encargado de sus familiares, de los abuelitos, de los tíos, pero el niño vive la muerte en una forma muy solitaria, haciendo muchas conjeturas y muchos mitos alrededor de esto. Entonces, somos una sociedad que minimiza el sentimiento de duelo del niño, lo minimiza o también lo reprime: no llores, espérate, cállate, siéntate, no corras, ¿no? Cuando el niño lo que está viviendo es una experiencia también nueva y sobre todo
con múltiples escenarios de terror, ¿no? También al niño se le ignora. Cuando estamos en el funeral, el niño quiere correr entre las lápidas y quiere brincar y quiere correr detrás de las personas o de los otros participantes del funeral, y el niño es seriamente reprimido por esto. No te toca en este momento, que no sabes que esto es muy importante. Pues sí, es tan importante que el niño hace lo que él siente que es importante, ¿no? En ese sentido, nosotros los adultos tenemos que voltear los ojos a ver a los niños, porque tienen un esquema muy diferente que los adultos. Para el niño la pérdida no es la pérdida en sí de un ser amado, es la pérdida de la función que desarrollaba el ser amado. Por ejemplo, ¿quién me va a llevar ahora a la escuela cuando su mamá era quien lo llevaba? ¿Quién va a jugar conmigo ahora en la casa? ¿O quién me va a cuidar cuando esté enfermo? Entonces, estas son las verdaderas emociones que el niño tiene y son como agujeros que quedan en su conciencia, y a eso no le puede poner ningún nombre, por eso se desorienta, se inquieta, se angustia y tristemente también lo lleva al cuerpo en forma de fiebre, vómitos, diarreas, inquietud, bajo rendimiento en la escuela, y todo eso le afecta en forma integral. Como decía Lilia, afecta porque duele el cuerpo, duele la mente, duele que todas las relaciones interpersonales cambian y el ritmo de la vida al que el niño estaba acostumbrado también cae en el caos. Esa confusión hace que el niño llegue a la consulta porque se volvió a orinar en los calzones, porque ya no quiere dormir, porque no quiere jugar, porque está comiendo mucho, porque solamente quiere jugar en la computadora o con sus juguetes, o porque habla solo. Cuando hablemos del tratamiento les voy a platicar cuáles son los antídotos para estas conductas. Muchas gracias, Leonor. Angie, para ti, ¿qué significado tenía la muerte antes y si hubo un cambio después del proceso del duelo? Pues para mí no tenía, bueno, el ejemplo es claro conmigo. Mi padre falleció cuando yo era niña y yo no tenía un concepto claro del duelo, ¿no? Entonces, sucede muy a menudo que en las familias es un tema tabú, que algo de lo que procuran no hablar, ¿no? Al contrario, como tener actividades. Entonces yo no tenía tal cual un concepto del duelo como el que están desarrollando ustedes, ¿no? Como es normal que duela, es normal, es un proceso, es un estado completamente natural, tal cual como la vida, la muerte, ¿no? Pero sí hay una gran diferencia en el concepto que yo tenía antes al concepto que aprendí después en terapia. Muchas gracias, Angie. Y bueno, tengo por ahí una diapositiva. ¿Me la pueden pasar? Alejo, si nos puedes ayudar con la imagen. Muchas gracias. Y bueno, para todos nuestros espectadores que nos están viendo, yo les quiero invitar a que hagan sus preguntas para que las contestemos en vivo y que participen con nosotros. Y el ejercicio que les tengo es que vean esta imagen, es la piedad, y que la observen detalladamente. Ella acaba de perder a su hijo, pero quiero que visualicen y vean y analicen la cara, qué les dice su cara, qué les dicen en general toda la imagen, sus manos, o sea, la posición, qué nos dice. Y quiero que participen y nos vayan diciendo si algo de esta imagen lo van conectando con algún tema que vayamos tocando dentro del conversatorio. Muchas gracias, Alex. Y bueno, les quiero platicar un poco para que comprendan cuáles son las fases del proceso del duelo. Y entre ellas encontramos, primero es la negación,
en donde es un mecanismo de defensa del organismo de la misma persona. Y lo que vamos a hacer es estar negados a lo que sucedió. Después viene la etapa de negociación. Vamos a tratar de negociar con la vida o con un Dios, si es que tenemos una religión y creemos en Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, cuando estamos enfermos y nos dan el diagnóstico de una enfermedad terminal, generalmente empezamos a negociar. También ahí hay un proceso de duelo. ¿Y cómo lo hacemos? Te pones a negociar con Dios y le dices, si tú me regresas mi salud, yo te voy a prometer hacer tal cosa. O de hoy en adelante yo voy a hacer diferente o voy a cambiar. Y entonces empezamos a hacer esta negociación con la vida. Pasa lo mismo en el duelo, hacemos una negociación con nuestro dolor. En la parte de la negociación es el núcleo central del duelo, porque de la negociación se pasa a la depresión. Y ahí es donde nos damos cuenta y nos cae el 20 de que realmente existe la pérdida. Entonces es una etapa muy importante. Después de la negociación viene la aceptación, que es cuando nos vamos a adaptar a que la persona ya no está, a que lo que teníamos ya no lo tenemos y aceptamos. ¿Cómo nos damos cuenta de que el proceso de duelo se cerró correctamente? Porque si yo hablo del tema, lo voy a hacer de manera tranquila, sin tanta labilidad, sin tanta emoción. No me voy a poner a llorar, no hay tanto dolor. Ahí es cuando vemos que el proceso de duelo se ha completado normalmente. El proceso del duelo es espiral, no es lineal, no es que vamos paso a paso, A, B y C, no. Es espiral porque lo negamos, pasamos a la negociación y podemos volver a regresar a la negación y luego pasar otra vez a la negociación y así nos vamos en un círculo, pero vamos a ir avanzando en cada una de estas etapas. Cada regreso va a ser para aprender más de lo que ya aprendiste en esta etapa, en la primera ocasión. Entonces vamos a ir adelantando, vamos a ir avanzando cada vez más en estos círculos y vamos a ir adaptándonos y a reconocer, a identificar las emociones y la situación de la pérdida de nuestro ser querido. Entonces vamos a ir en círculos, dando círculos durante las etapas hasta que realmente podamos llegar a la aceptación. Esto es un proceso en donde puede pasar un año. No hay un promedio de tiempo que nosotros podamos establecer como terapeutas en donde te digamos cuánto tiempo va a durar tu duelo. Entonces, lo único que se pide es que si tú llevas más de 2 años en un duelo y no lo has podido procesar, es importante que requieras una ayuda profesional. Leonor, ¿cómo se procesa el duelo en la infancia con un niño? Bueno, en el tema del cáncer, la madre que anticipa ya su fin por los estudios clínicos que tiene y pues que el médico le ha dicho que quedan pocas semanas, pocos meses, empezamos a trabajar con ella y sus hijos o su hijo y empezamos a trabajar para que la madre pueda prestarse a informarle al niño que va a haber muchos cambios y entre ellos es que ella va a partir y entonces va a tener que encargarse otra persona de él. Durante esta época el niño prácticamente es ajeno a este tema de la pérdida porque está más bien pensando que bueno, que su vida ya cambió desde que su madre estaba en las quimioterapias, en las radioterapias, que siempre lo llevaba a su madre a la escuela y ahora lo tiene que llevar la abuelita, la vecina, la prima, ¿no? Que la alimentación ha cambiado, que mamá a veces estaba muy cansada, vomitando, muy desencajada. Incluso el niño a veces presencia las operaciones del cáncer de su mamá y a veces presencia
las cicatrices y presencia a veces los desmayos que tiene su mamá. Entonces el niño queda impactado con todo ese material, pero hasta el momento no sabe que esa es parte de un ciclo que está por terminar. Y entonces el pequeño, ya más aliado pues conmigo, trata de manifestar en el juego, a través de dibujos, de juegos, de esculturas, incluso de actividad física, cuál es su inquietud. Básicamente la inquietud del niño es perder el ritmo de las cosas que son habituales, por ejemplo, la hora de ir a la escuela, la hora de comer, la hora de ver a los amiguitos, la hora de dormir. Todo eso regula en el niño su día a día y su estabilidad emocional. Cuando esto cambia porque la mamá está enferma o muere, el niño entra en una especie de caos. A veces tiene que vivir con los abuelitos, con el papá solo, con una prima, con una tía, con la hermana mayor, y esto lo desorienta y le causa mucha insatisfacción, porque además él se siente culpable de esto que pasó. En mi experiencia profesional, todos los niños a quienes sus mamás no les avisaron de este proceso tienden a culpabilizarse de haber, dijéramos, perdido a la mamá. La mamá se fue y no va a regresar porque me porté mal, porque no hice mi tarea, porque no comí lo que ella me dijo, porque me chocaba su olor, porque me chocaba que me dijera que me acostara con ella. Todo esto el niño lo va a procesar como un mensaje culpable, ¿no? Y entonces el pequeño manifiesta mucha inquietud, mucho desánimo después de la muerte de su mamá y tiende a tener muchos episodios de enojo, de ira, gritos, tira las cosas, baja su rendimiento en la escuela y sobre todo empieza a dejar de dormir. Sus pesadillas son que viene su mamá y se lo come, o que viene su mamá lo persigue. Todo esto va a variar entre los pequeños infantes y los adolescentes, pero básicamente el patrón de culpabilización y de temer una agresión por parte de la mamá está presente en toda su vida después de la pérdida de su mami o de su papi, ¿no? Incluso he tenido estas mismas reacciones en pequeños que han perdido a su perro o a su hermano o a su mejor amigo de la escuela. Su preocupación es cuándo vamos a volver a jugar este amigo conmigo o mi perro conmigo. Y también le preocupa al niño si el amigo o el perro se llevaron algo de recuerdo allá donde van, al cielo, al más allá, al arco iris, a una estrella, si ese pequeño o ese amigo o ese perro se llevó algo de él para poder tener todavía esa alianza a través del tiempo. El duelo para el niño no es perder él nada, sino perder la oportunidad de jugar con alguien, de estar con alguien, de abrazar a alguien. Y no está muy lejos de lo que están viviendo ahorita los pequeños durante la pandemia. Están muy confundidos porque no tienen amiguitos con quien jugar y con quien interactuar, a pesar de que tengan a sus papás ahí en casa. Gracias. Gracias, Leonor. Y quisiera que nos compartieras, ¿cuál ha sido el caso más difícil que te ha tocado tener como paciente? Hace muchísimos años tuve una paciente cuya mamá murió después de padecer la enfermedad en la edad que tenía la paciente. Es decir, la paciente tenía la fantasía, era una niñita de 6 años, y tenía la fantasía de que su mamá, que ella había enfermado a su mamá, ¿sí? Todos sus dibujos y sus esculturas eran que ella era como el tumor, ella se sentía el tumor de su mamá. Y entonces toda su lógica era, pues yo no debería existir, mejor yo me muero para que mi mamá viva. Y en esta fantasía estuvimos trabajando varios meses, estuvimos trabajando sobre todo con este mito de que la muerte es algo que se puede elegir, ¿no? Yo elijo morirme el veintitantos de tal mes.
o yo elijo la muerte porque ya estoy cansada, o porque ya no puedo. No, la muerte no se elige así, ni tampoco elige culpables de la muerte, ¿no? Y en el caso del cáncer, hay mucha necesidad de que el niño se informe, prácticamente que detalle él solito cómo fue el proceso que vivió de su mamá, cuáles fueron sus síntomas, cuáles fueron, no se llaman síntomas, sino cómo fue la muestra de que su mami estaba enferma o que su mami estaba por irse. Muchos de los pequeños se quedan con la última palabra que su mamá les dijo: voy al hospital a que me curen la tos y ahorita vengo, al ratito vengo. Y el niño está esperando que al ratito su mamá venga, cuando fue prácticamente a morir al hospital, ¿no? Y otro detalle, pues que me ha impactado muchísimo, es el caso de un pequeño cuya mamá murió y él pensaba, también se sentía culpable de que él la había matado porque tenía una kriptonita, ¿no? Y que le había acercado la kriptonita, y entonces esa kriptonita, que era un pedacito de plastilina, había matado a su mamá. Entonces todo eso al niño en su pequeña fantasía lo tortura, lo persigue, lo tiene muy intranquilo y continuamente está tratando de repetir esto, hablándoles a sus juguetes de estas cosas. Cuidado con la kriptonita, o yo soy el tumor, cuidado conmigo. Y esto realmente impregna el resto de su vida si no hay tratamiento. Incluso el niño puede llegar a enfermar, y gravemente, por esta culpa y este miedo tan tremendo que en su propio cuerpo no puede contener. Muchas gracias, Leonor. Y siguiendo con un poco la línea, cada duelo es muy diferente. O sea, vamos, en el adulto también es muy diferente un duelo de una persona que ha tenido una enfermedad degenerativa, que lo hemos visto cómo ha progresado la enfermedad, que lo hemos tenido en casa enfermo, que vemos cómo se deteriora, que podemos hacer como todo este proceso de saber, bueno, nunca estamos preparados, pero al menos en algún momento o en algún grado de conciencia sabemos que la persona va a morir. Y el duelo es muy distinto cuando se vive cuando es sorpresivo, cuando no esperábamos que la persona se fuera. Sí. Personas jóvenes, infartos, como este tipo de enfermedades que son imprevistas, que suceden de pronto y que dices, hace una hora estaba hablando con él y ahorita me estás diciendo que falleció. Entonces se viven de diferente manera y se procesan de diferente manera. Así como también el duelo de la pérdida de alguien cuando es secuestrado. También es un duelo totalmente diferente. Y además ahí hay dos pérdidas, porque si recuperamos, a veces suceden eventos en la vida en donde perdemos dos cosas. Pierdes a la persona que tenías porque no vuelve a ser la misma persona. Entonces pierdes a la persona que tenías antes de que le sucediera un evento traumático. Ahí también se genera un duelo, y es un duelo fuerte y también es muy distinto y se vive de diferente manera. Entonces, es como muy importante ver estos rasgos e identificar que cada duelo es diferente, siempre lo va a ser, pero cada uno tiene sus características muy singulares y muy particulares. Y es ahí donde nosotros entramos en ese trabajo para con nuestros pacientes, para poderlos apoyar en cada uno de sus duelos. Angie, quiero que participes y quiero que nos compartas tus procesos de duelo. ¿Has identificado diferencias? ¿Cómo fueron? Algo que hayamos tocado de los temas. Tocaron todo, en realidad, ¿no? Han sido varios duelos y bien distintos. Por ejemplo, el de niña, sí fue así totalmente, ¿no? Como
como que sí era mi normalidad, porque mi padre tenía cáncer, entonces para mí era lo normal, ¿no? Como que él estuviera enfermo, vivir este proceso de hospitalización y así, y entonces el fin de semana que él se puso mal y se lo llevaron, pues sí fue como, bueno, la normalidad va a regresar en una semana, ¿no? Y no regresó. Entonces a partir de ahí, bueno, mi mamá ocupó todas las herramientas que tuvo, que fue como, pues no sé, si yo bajaba de calificaciones, meterme a un curso, clases de teatro, de oratoria, de baile, como cosas que ella pudo en sus manos, digo, no la contención emocional, pero sí salir adelante. Y pues yo creo que por eso no tenía yo un concepto de duelo, porque no lo viví tal cual, ¿no? Siempre hubo muchas actividades que me llevaron como a que al paso del tiempo y de la edad ir aceptando pues la pérdida tal cual, ¿no? Como poder decirlo, poder hablar sin que me causara dolor o sin llorar, poder compartirlo con la gente con la que conocía. Y bueno, ese fue como el duelo, o sea, como lo pude pasar, ¿no? Y otra cosa que tocan, el que también es curioso, fue que justo por no poder trabajar esa parte cuando estaba chica, revolví un proceso ahí, por eso llegué a terapia con Lilia, porque tuve un proceso de separación con el que fue mi novio muchos años. Y entonces, cuando empezamos a avanzar la terapia, nos dimos cuenta que en realidad había esta confusión, ¿no? Como del rol, o no sé cómo llamarlo, como figura masculina, que se estaba ahí mezclando, justo porque no vivía el duelo del padre, lo estaba como pasando de algún modo u otro a la relación de pareja, que son cosas completamente distintas. Entonces, el ir teniendo todas estas herramientas que ustedes están diciendo con la terapia, a mí sí me ayudó mucho a distinguir los procesos, ¿no? A distinguir quién es tu familia, también como todas estas cosas que comentan de te sientes culpable por muchas cosas, la comunicación entre la familia es rara, pero en terapia entiendes que pues las personas hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Pero que a partir de eso tú pues puedes hacer otra cosa distinta, que en mi caso fue voluntariamente tomar terapia ya grande, empecé hace algunos años apenas, a los 29 me parece. Yo tengo 34, ¿no? En realidad no ha pasado mucho tiempo desde que la tomé y pues son cosas que yo agradezco mucho porque pues la gente debería de ver las bondades de estas herramientas que ustedes generan de acompañamiento con la gente para que no tengamos toda una cosa aquí en la cabeza y empezar a nombrar, pues no sé, si duele, ¿no? Si estoy pasando esto, si lo negué, tal vez mezclé, tal vez culpé, tal vez todas estas cosas ya con verbo, con nombre, y empezar a soltarlo, empezar a sanarlo y decir, bueno, si es un proceso, pues lo voy a vivir, ¿no? O sea, tampoco no voy a fingir que nada pasa, no voy a fingir que es un mes, se va a llevar un rato, pero pues al final del día aprendes y tan aprendes que yo después de este duelo, hace 2 años vino otro duelo, el duelo de mi madre, que fue completamente distinto, ya con herramientas súper distintas de adulta, entendiendo esta parte, ¿no? Que decía Leonor, como, o sea, como cuando ya sabes que tu madre tiene una enfermedad y ella, pues de algún modo u otro lo comparte, tomar como que esta ventana, ¿no? De cuánto tiempo tenemos, es poco, solucionemos y hagamos y no quedarnos con cosas, irnos lo más ligeras posibles para entonces sí, como lo veía con Lilia, pues es un proceso, ¿no? Y es en espiral y no es forzado y vamos a vivir las etapas el tiempo que tengamos que vivirlas. Pero bueno, eso yo ahora, o sea, hoy día lo agradezco muchísimo porque sé que hay gente que vive su vida sin saber sin poder tocar ni siquiera esos temas, ¿no? Sin poder decir duelo, sin poder decir muerte, sin poder, y eso creo que es algo tan natural como la vida, ¿no? No deberíamos estar tan atoradas ni atorados en esos temas. Entonces, y también me parece que espacios como este son muy importantes para que podamos aprender de la gente que sabe y que lo practica y saber que existe, ¿no? O sea, hubiera estado muy lindo que a mi edad yo supiera que existía una Leonor que trataba esas cosas, o que mi mamá lo supiera, o que desde antes no se hubiera satanizado esta parte de la terapia, y pues desde que yo conocí a Lilia, a ver, ¿no? Pues terapia, pues no nada más es cuando tienes una tore, sino pues para la vida, o sea, no pasa nada, la puedes tomar por cualquier cosa y de ahí seguro vendrá un iceberg, como Lilia me decía, vienes por la punta del iceberg, ¿no? Hay un montón de cosas allá abajo, pero es lindo irse conociendo en el proceso y también estar acompañada de personas profesionales. Muchas gracias, Angie. Y sí, dices un tema muy importante, ¿no? Nos cuesta trabajo hablar de la muerte. O sea, nos cuesta trabajo el sabernos finitos,
Nos cuesta trabajo saber que a lo mejor mañana no estoy aquí. Nos cuesta trabajo saber o aceptar que la persona que más amo a lo mejor mañana ya no esté conmigo, por lo que sea. Puede ser por una infinidad de razones, por una infinidad de cosas que nosotros no sabemos, porque no tenemos la vida. Me decía un compañero que pareciera que ahora en la pandemia la vida es un regalo. Y yo me pregunté y le pregunté, ¿cuándo la vida no ha sido un regalo? ¿Cuándo la vida no ha valido tanto la pena como ahora? Siempre lo ha valido. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta y no valoramos el tiempo que tenemos aquí. Y a veces lo desperdiciamos. Y lo desperdiciamos en cosas sin sentido, cuando podemos disfrutar de nuestras personas, disfrutar de la vida, disfrutar de lo que nos gusta, disfrutar de tantas cosas que podemos disfrutar, que a veces son tan insignificantes, pero que valen la pena y que es lo único que nos llevamos. Entonces, veríamos la vida de diferente manera y no tendríamos estos temas que se quedan en el aire con nuestras personas importantes. Yo he visto que les cuesta trabajo a las personas que tú llegues y les digas, oye, gracias porque en algún momento de la vida me ayudaste, y X, Y, te quiero decir A, B, C, porque no me quiero ir de esta vida sin que lo sepas. Y te dicen, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y estás bien, claro que estás bien, no pasa nada, pero no quiero perder la oportunidad que hoy la vida me da de, si tengo el contacto y te lo puedo decir, te lo digo. ¿Por qué me tengo que esperar a que tú estés en una cama o que te pase algo como para decir, chin, le tenía que decir esto y nunca se lo dije y se fue y ya no se lo puedo decir? Entonces, hablar de la muerte, yo creo que socialmente debe de ser hablar naturalmente de la muerte y no verlo como algo que nos espante, sino es algo natural y aprender a vivir. Yo creo que es vivir y convivir con la muerte. Eso yo creo que es lo más importante. Y bueno, ¿qué se hace cuando acompañamos a una persona que acaba de tener, bueno, que acaba de fallecer algún familiar? Y el acompañamiento que hacemos es, o que puedes hacerle a alguien, es que estés presente. ¿Cómo puedes estar presente? Puede ser físicamente, contenerlo por medio de tocarle la espalda, decirle aquí estoy contigo, hacerle saber que estás ahí, hacerle saber que puede contar contigo, hacerle saber que puede hablar contigo. Si es posible, hacerlo hablar para bajar un poco la ansiedad o el tema, sino solamente darle ese apoyo y que él sepa que tú estás ahí para él. Tener paciencia con ellos y tener tolerancia incondicional y además ser incondicionales. ¿Qué quiere decir esto? Ayudarlos en las actividades cotidianas que se les estén dificultando. Si soy mamá y tengo hijos y yo soy tu amiga, bueno, pues te puedo ofrecer yo ir a recoger a los niños al colegio, llevártelos a tu casa, o algún día que no quieras hacer de comer, pues yo te llevo la comida, no pasa nada. Este tipo de actividades dan mucho alivio, mucha contención. Y también podemos ayudarlos a las personas cercanas a tomar decisiones por ella. ¿Por qué? Porque en ese momento la persona no tiene claridad en sus pensamientos y hay que esperar y darle tiempo a que empiece a procesar. Y poco a poco con el tiempo después vamos a poder soltarlos porque van a tener claridad en sus pensamientos y sus emociones. Y Leonor, te quería preguntar a ti, que trabajas con niños, ¿cómo puedes acompañar a un niño en un proceso de duelo? Pues utilizamos varias técnicas. Básicamente, bueno, está nuestro aparato,
que es nuestro cuerpo y nuestra psique, para brindarles cierto sostén a los pequeños. Esta situación de la muerte, a veces los niños la entienden mucho mejor con el ejemplo de las plantas, de las flores. Las hojas de un árbol, eh, hay un cuento que dice Freddy la hoja, que les sugiero que lo vean. Este cuento habla de que una hoja estaba feliz en el tronco del árbol y estaba muy encantada y veía otras hojas más verdes, más oscuras, más casqueadas, y veía que todos eran diferentes, ¿no? Y bueno, pasaron las estaciones y se fueron poniendo de otro color las hojas, se fueron poniendo de otra textura las hojas, y al llegar al invierno, muchas hojas se cayeron y muchas hojas se diluyeron en el ambiente, ¿no? Y entonces el protagonista de esta historia dice que qué cosa pasa, por qué todo el mundo se cambia de color y por qué vamos pasando por diferentes etapas y finalmente se caen las hojas y vuelan con el viento y ya desaparecen. Bueno, él se preguntaba todo esto, como nos preguntamos nosotros todo esto, ¿por qué cambiamos? ¿Por qué crecemos? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué morimos? Y hasta que Freddy, el protagonista de esta historia, que era una hoja, cae por la acción de la vida, ¿no? Ve y se da cuenta de que no eran solamente hojas lo que había en ese gran árbol, sino que le dio la oportunidad de ver al gran árbol en su totalidad. Y la muerte es eso, ver todo el esplendor de la vida en ese momento del fin. Ese momento del final es la recuperación de todas las experiencias vividas amorosamente, los errores cometidos, los perdones recibidos y las gracias inmensas recibidas por todas las personas que convivieron con nosotros. Cuando les hago este ejemplo a los niños, ellos entienden mucho mejor esto que explicar pues el proceso del cáncer y el proceso de las quimioterapias y de las radioterapias. Esto no es tan comprensible. Lo que ellos quisieran entender es dónde está exactamente su mamá. A veces la misma familia tiene la urna de cenizas en casa y es importante, después de un tiempo, de unos meses, no demasiado tiempo, llevarla al lugar donde van estos restos de la persona que ya no está ahí. Su conciencia ya no está ahí, la mamá ya no está ahí, están sus cenizas, ya ni siquiera tiene agua, pues ese pedacito de cenizas, ¿no? Entonces se les anima a llevarlo a un nicho o a un lugar donde puedan tener ahí esas cenizas y se hace un dibujo donde el niño le da las gracias a su ser querido de haber estado juntos en estos momentos y se despide de este ser querido. Me toca acompañar a los niños hasta depositar las cenizas en el lugar donde van a estar. Si el niño no tiene acceso a esto y vamos a tener que ir a visitar el cementerio, vamos a visitar el cementerio. Y en una ocasión también me tocó ir al lugar donde la mamá de esta pequeñita había impartido clases. Entonces fuimos hasta los salones donde su mamá había impartido clases y la niña pues se inspiró mucho en esa imagen que sí es vida, la de una mamá maestra, la de una mamá alegre, la de una mamá enseñando. Esto hace que el niño tenga una nueva visión de lo que es la muerte y una nueva visión de lo que es la vida. El recuerdo de su madre vivo es muy importante que él lo reintegre y le ponga palabras, que le ponga el sentimiento y en los adolescentes que simbolicen esta nueva vivencia de una madre viva, pero sus cenizas ya depositadas en una urna o en el cementerio. Es muy importante el acompañamiento y que el terapeuta esté disponible para ir siguiendo de cerca el pensamiento y las fantasías del pequeño, sobre todo de los pequeños muy culpables ante la muerte de sus familiares, ¿no? Gracias, Leonor. Angie, ¿qué tipo de acompañamiento a ti te sirvió?
en general, bueno, En es mucho de general. lo que están diciendo, el acompañamiento, sobre todo de mis amistades, ¿no? Siento que a la familia de repente como que le cuesta porque no sabe si tocarte, si no tocarte, si hablarte, si no hablarte, si decirte. Eso yo lo he pasado a lo largo del tiempo, ¿no? No siempre nuestros núcleos familiares o nuestras familias ampliadas tienen como esa herramienta. Pero sí me ha tocado con amistades y con personas que conozco, ¿no? A veces ni siquiera es quien menos uno piensa, pero sí son mensajes, ¿no? De acompañamiento. ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿En algún trámite? ¿Tienes ganas de hacer esto? ¿No tienes ganas de hacer esto? Oye, yo creo que ya pasó tiempo y cómo ves, sí. O sea, siempre ha sido muy lindo contar con personas que aunque no son de mi familia, sí son, ¿no? Amistades. Y pues es eso, es la contención que te da la gente con la que tú puedes, a veces uno filtra con la familia, pero no filtra con las amistades, y sí, sí con las amistades llegas y dices, ¿sabes qué? No me pude parar de la cama en todo el día, ¿no? Me sentía muy mal o algo. Y entonces, pues siempre hay ahí alguna frase. Y simbólicamente hablando también eso, de chica me tocó, aunque mi gente cercana no sabía, pero sí me ayudó mucho el que a la gente contar anécdotas, por ejemplo, ¿no? De mi padre, que yo dejé de ver a los 8 años, pero que sí me dijeran como, oye, tu papá hacía esto, o escuchas la misma música que tu papá, o bien padre, porque él era súper en las matemáticas y tú también. Entonces eso hacía como más ligero, lo bajaba también el nivel de persona, ¿no? Que luego es bien importante, porque tenemos a las personas, bueno, como que no en ese título de personas, sino más arriba, pero cuando ya uno normaliza que eran hombres y mujeres con errores, con cosas buenas, con logros, con gustos, es mucho más llevadero esta parte de está y puede no estar, ¿no? Así como nosotros. Entonces se me fue haciendo muy llevadero eso de chica y pues con mi mamá igual, ¿no? Ella pues también partió de una enfermedad así y yo al principio decía, bueno, ¿y qué onda con el legado, no? ¿Qué onda con pues, una cartita o algo así? Digo, a mi edad. Pero ella siempre tomó fotos y mi padre también. Entonces llegar a su casa y recoger todas sus fotos que eran como nuestras memorias, memorias de nuestros amigos y así, ha sido una manera muy linda, como dice Eleonor, de tener, de resignificar, ¿no? Como esta parte y tener esas herramientas, incluso pues con las relaciones que ya no funcionan, que terminamos con los novios, agradecer lo que pasó. Sí, cometimos un chorro de errores, pero pues también la pasamos muy bien, ¿no? Ya, va y cada quien que haga sus cosas y pues al final del día también fue un duelo distinto, sí dolió, pero pues ya pasó y que la vida siga para las personas. Entonces, ese ha sido mi acompañamiento. Muchas gracias, Angie. Y fíjense, ¿qué pasa cuando hay una pérdida? Nos damos cuenta, la muerte nos hace darnos cuenta de que las personas no nos pertenecen, porque la gente está muy acostumbrada a pensar que nos pertenece o que son nuestros, es mi papá, es mi mamá, ¿no? Y no identificamos el saber que no nos pertenece la gente, que están de paso. Es como cuando la mamá tiene que soltar al niño para que pueda hacerse independiente, para que pueda crecer sano. Entonces, la muerte nos da nos, nos recuerda que las personas no nos pertenecen. Entonces, también el duelo nos permite ver, tenemos que dejar partir a la persona desde el amor. ¿Desde qué tipo de amor? De ese amor como madre que suelta, que no aprisiona, sino que suelta. Te libero con amor y porque te amo, te dejo ir. Con tristeza sí, con dolor sí, por supuesto, con lágrimas, pero te dejo ir porque eres una persona libre, eres independiente, eres individual. Yo creo que eso es lo que más trabajo nos cuesta como seres humanos entender y comprender en un duelo o en la vida en general en nuestras relaciones. Yo creo que es el trabajo principal que se hace en el duelo. El amor siempre va a pervivir, siempre vamos a querer, bueno, siempre va a quedar la esperanza de volvernos a encontrar, siempre te voy a amar, pero también debemos de saber que siempre la vida tiene algo importante para nosotros que tenemos que seguir haciendo.
todavía hay cosas que nosotros tenemos que hacer, todavía hay cosas importantes que vamos a hacer, que nos van a sorprender, que nos van a llenar de alegría. Y pues ese es el tema, ¿no? El seguir adelante y el poder resolverlas por medio de preguntas adecuadas. No es ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Sino ¿para qué? ¿Qué sentido tiene o qué vino a enseñarme la pérdida de esta persona o el duelo de esta persona? Cuando le encontramos el sentido en nuestra vida, entonces lo dejamos de sufrir. Estas son las cosas que yo les comparto, que la muerte nos retoma estos temas. Y bueno, no sé cómo podemos ayudar a un niño a superar un duelo, Leonor. El duelo va cambiando de persona en persona y de edad en edad, pero lo más importante es explicarle en sus palabras que la vida es tan valiosa como el proceso también de morir. Muchas personas, sobre todo ya en nuestra cultura actual, encubren y enmascaran el duelo. Entonces, ¿cómo es enmascarar el duelo? Pues siguen trabajando como si nada hubiera pasado. Vuelven a la escuela como si nada hubiera pasado, hacen sus tareas, van con sus amigos, pero algo dentro se movió, algo dentro está atorado. Entonces, los duelos más difíciles de resolver, porque después traen consecuencias, son los duelos enmascarados. Por ejemplo, tenemos duelo enmascarado con personas que de repente traen una úlcera tremenda, o el niño tiene una colitis espantosa, o tiene una apendicitis, o trae una infección pero tremenda en sus vías urinarias. Bueno, todo esto tiene que ver con que lo que la boca no dice, el cuerpo lo grita, ¿sí? Entonces, lo más importante es que la boca hable, que el corazón hable de todo lo que se ha perdido. Aunque parezca muy fuera de tiempo, siempre hay un momento para retomar ese duelo. ¿Qué pasa si no lo retomamos? Que los duelos se van acumulando. Matemáticamente es acumulativo un duelo, porque cuando una persona no resuelve el duelo del pasado, en el siguiente duelo que todos vamos a tener, por ejemplo, la enfermedad de un amigo, la pérdida de un trabajo, el envejecimiento, la propia enfermedad, hacen clic y detonan una fuerte explosión de emociones sin control, una fuerte depresión, una fuerte enfermedad crónica, y esto es algo que tenemos que atender desde lo psicológico, además de lo físico, pero con un origen de el haber enmascarado un duelo muy temprano o un duelo reciente. He tenido pacientes con 15 años en donde no han podido llorar la muerte de un hijo, con muchísimos años que no han podido llorar el despido injustificado en un trabajo, personas que no han podido llorar el hecho de que ya no pueden tener hijos, ¿no? Entonces es como muy importante que veamos que los duelos no pueden ser enmascarados, porque la conciencia brota, trata de sacar a la luz aquello que se ha tratado de encubrir. Y entonces no podemos vivir a la sombra de una muerte, ni tampoco morirnos con el muerto. No podemos ser dos muertos. Tenemos que dejar ir, como decía Lilia, tenemos que dejar ir y también pasar el proceso doloroso del duelo. En terapia lloramos, en terapia hablamos, en terapia gritamos, pero en terapia entendemos y le damos un lugar a las emociones aflictivas sobre este tema. Gracias, Leonor. Y Angie, ¿qué fue lo que te ha ayudado a superar los duelos? Mira, algo que alguna vez, no voy a hacer spoilers de terapia, pero una vez hicimos en terapia no sé si era meditación o era una dinámica en la que Visualización. tú
ajá, bueno, que visualizabas, pero algo que sí me ha ayudado mucho es, bueno, no importa la edad que tengas, ¿no? Definitivamente, visualizar como la niña o el niño interno, y cuando llegas a ese momento de yo soy la responsable de mis cosas, ¿no? De, como de esa niña que tú puedes llevar, la puedes llevar a donde tú quieras, puedes no escucharla, o como dicen, no puedes decirle no llores, o esto aquí ya pasó, o así, pero sí es bien importante como ser aliada de esa niña, como si tomarla de la mano y decir lo que sentimos, o sea, ahora ya no me cuesta nada de trabajo, ¿no? Decir cómo me siento, si quiero llorar en algún lado lloro, si estoy contenta lo digo, si le quiero decir a la gente que le quiero lo digo, o procuro que las cosas, o sea, no las minimizo, ¿no? Digo, pues sí me siento mal o sí me afecta tal cosa o en la pandemia, ¿no? Esta parte del encierro que yo decía, bueno, no, a mí no me afecta el encierro, pero pues en algún momento sí nos afecta, ¿no? Porque somos seres sociales, entonces ya como no negar las cosas y esta dinámica de la niña, pues siempre la recuerdo porque pues cuando algo duele le duele a la niña, ¿no? Y que hace un niño llora o que hace un niño salta o que hace, como decían, los niños en los velorios corren, pero pues es la manera en la que tienen de expresarse. Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho a entender mis emociones, primero identificarlas, qué es lo que siento, y después, pues sí darle su lugar, ¿no? Darle lugar, porque al final del día, pues las personas no son eternas. Y entonces aprendemos en terapia también que nos hacemos responsables de nuestras personas. Yo me hago responsable de mi cuerpo, de mi mente, de qué es lo que quiero vivir, qué es lo que quiero pensar y para dónde me quiero llevar, que también eso es bueno, o sea, a veces nos hacemos dependientes emocionales de las personas que nos rodean, pero tener estas herramientas de yo me llevo, yo lo puedo hacer, no significa que sea una psicóloga, siempre el apoyo es bueno, pero sí que nos hacemos responsables de nuestras vidas. Y esa es la herramienta que a mí me ha ayudado mucho. Lilia, ¿estás en mute? Gracias, Lili. Muchas gracias, Angie, por compartir. Y bueno, retomamos un poco la imagen de la piedad. Alejo, si nos la puedes poner. Y lo que vemos es la imagen de la piedad. Ella, lo que vemos es una aceptación. Es un sufrimiento y un dolor, pero con aceptación. ¿Qué más podemos ver? Leonor, ¿qué ves en la imagen? Estás en mute. Tu micrófono. Veo a una mujer digna que está viviendo la muerte de su amado hijo, pero con dignidad, tratando de hacer como un sentido dentro de su corazón de cuál es el propósito de esta muerte. Y esto, para mí, esta imagen es mi favorita para explicar la piedad. Es carne de su carne, es sangre de su sangre, pero ahora tiene un nuevo significado. Y es por eso que esta madre está serena y digna. Exactamente, Leonor. Serena. Muchas gracias. Angie, ¿tú qué identificas en la imagen? Pues mira, algo muy raro es que la primera vez que enseñaste la imagen, yo no la había visto en realidad, ¿no? Entonces para mí sí fue muy impactante verla con mucho dolor, ¿no? De inicio sí fue algo muy duro verla, pero creo que ahorita que ya hemos hablado como de muchos temas al respecto, para mí es la aceptación. Y la aceptación te da mucha paz. O sea, la realidad es, ¿no? No es como queremos que sea ni como debería ser, es. Y entonces yo así veo esa escultura, como esto es lo que hay, literal, ¿no? Esto es la realidad. Y pues no queda más que aceptarlo y esa aceptación, insisto, sí da mucha paz. Entonces yo veo eso en la escultura. Gracias, Angie. Y diste justo una frase muy importante. Lo que es. Me encantó. Muchas gracias. Y con esto cerramos. Se nos fue el tiempo. Una plática muy amena, una charla muy rica. Leonor, ¿con qué quieres cerrar este tema del duelo? Pues yo quiero invitar a todas las personas que han escuchado este programa a que puedan darle atención a sus pequeños, a que no dejen para después el trabajo terapéutico de los niños, no esperen a que el niño tenga síntomas físicos o mentales para poder atender estas cosas. El niño merece
darse un espacio para poder hablar de sus cosas y dar su versión de la muerte, dar su versión de los hechos. Y espero que propicien ustedes en sus pequeños este espacio. No se necesita ser muy serio y muy así, una ceremonia especial. Dentro del calor de la casa se puede platicar de esto. Espero que lo puedan lograr. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Leonor. Y a mí me gustaría cerrar con una historia. Y la historia dice así, se las voy a leer. Dice, una mujer preparaba su servicio funerario y se encontraba con el sacerdote que le estaba ayudando a preparar su servicio. Lo que pidió es que todos tuvieran frente a su ataúd abierto, quería que estuvieran con un tenedor en la mano. El sacerdote le preguntó con un tenedor en la mano, ¿por qué? Y ella le platicó. Una noche me senté junto a un señor en una cena, que cuando al terminar el platillo principal pasaron a levantar los platos y cubiertos, y él me dijo, quédate con el tenedor. Yo pregunté por qué, y él me contestó, ya verás, todavía falta algo dulce. Y así fue. Los meseros pasaron con un enorme y delicioso pastel de chocolate. Desde esa noche, siempre me quedo con el tenedor. Por lo tanto, después de que yo muera, mis amigos se sentirán tristes y pensarán que es el fin, pero el tenedor les recordará que aún falta algo dulce. Entonces, yo los invito a que tengan siempre su tenedor y a que recuerden que la vida siempre nos depara algo dulce más adelante. Todo pasa, la tormenta pasa y siempre vuelve la paz. Muchas gracias por estar con nosotros. Nidia, te doy la palabra. Nos pueden escribir en los grupos